Bendiciones y bienvenidos nuevamente a su escuela de interpretación de sueños. Quien les habla es el profeta Jaciel Agramonte. Para mí es más que un honor poder llegar a sus casas y bendecirlos con esta palabra, que yo sé que va a llevarlos más lejos en su capacidad de crecer en los dones del Espíritu, sobre todo en el ámbito de poder soñar y de poder interpretar los sueños. El día de hoy vamos a hablar, estamos en el tema de la metáfora dentro de los sueños. Creo que es el tema número 9 que vamos a tratar hoy. Aunque hablamos la semana anterior, o sea, en la clase anterior, acerca de la formación del vidente, los vehículos de los sueños y demás, hoy vamos a entrar un poco dentro del contexto de lo metafórico que fue el sueño de José. José tuvo dos sueños, los cuales tenían el mismo propósito y la misma interpretación. Es decir, Dios quería, a través de un simbolismo, de una metáfora, mostrarle la realidad de lo que iba a ocurrir con él. Así que Dios puso estos sueños dentro de él. Lo más inquietante está en el capítulo 41, verso 32 del libro de Génesis. Y es que José se acerca a su padre para decirle que él veía que el sol y la luna, es decir, incluyendo a su madre en este sueño que ya había muerto, se postrarían delante de él. Entonces, toda esta atmósfera que se creó a través de esto era una atmósfera metafórica. Pero vemos que el corazón de Jacob ya estaba listo para escuchar esto, y Jacob inmediatamente interpretó la palabra que José le estaba enseñando, le estaba mostrando acerca de sus sueños. Entonces vemos no solamente un hombre que recibe revelaciones con metáforas distintas. Mire algo, tanto en los sueños, esto ayudó realmente, tanto en la interpretación de Jacob, ayudó profundamente a que José pudiera desarrollar una capacidad de interpretar metáforas. Porque si usted se da cuenta, los sueños de Faraón, que son los que José interpreta, eran totalmente diferentes, pero tenían que ver con la misma línea de pensamiento. Ambas interpretaciones, tanto la que José recibe de su padre como la que José le da a Faraón, son metáforas distintas, igualmente que la del copero y el panadero. Son metáforas distintas, son formas de sueños distintos, pero ambos tenían la misma interpretación. Es decir, él sueña con gavillas que se juntan y se postran, y sueña con el sol, la luna y las estrellas que se postran delante de él. Ambos sueños tienen formatos diferentes, pero tienen la misma interpretación. El copero sueña que tiene 3 sarmientos en la mano, mientras que el panadero sueña con 3 canastas. Entonces, el sueño del copero como el sueño del panadero implicaban 3 días. Entonces, tú tienes que aprender la diferencia entre las cifras en los sueños, entender la reiteración en los sueños y entender las metáforas. Porque en el mundo espiritual se interpretan metáforas. ¿Por qué el papá de José le dice: ¿acaso gobernarás tú sobre nosotros? Porque él sabía que tanto el sol como la luna y las estrellas, el decreto de Dios fue que se establecieran como señores en el día y entre el día y la noche. Las estrellas y la luna están para gobernar en la noche, para señorear, lo dice literalmente la palabra, y el sol también. Entonces él dice: si ellos se están postrando, que son los señores, significa que tú vas a ser señor, porque la autoridad que tienen las estrellas es gobernar. Por eso es que la interpretación que del papá es gobierno. Dese cuenta que el papá no interpreta el primer sueño lo escuchan los hermanos. El papá interpreta el segundo sueño, que es el que define la revelación que el papá tenía. Y entonces trae una luz acerca del futuro de su hijo. Lo que no sabía Jacob era que estaba establecido, todavía no lo sabía hasta ese momento, que estaba establecido que José fuera exiliado. Luego se le revela que él iba a ir delante, iba a preparar el camino para librarlos de una gran hambre, y que eso era la representación de las gavillas. Igualmente, cuando hablamos de metáfora, estamos hablando de cosas que parecen ser, pero no son. Muchas de las metáforas, cuando usted se sueña con niños en el sueño, tiene que ver muchas veces con ministerio, otras veces con hijos físicos que están a punto de nacer.
y otras veces tiene que ver con el ámbito financiero, con su llamado y con la prosperidad. Entonces, ¿por qué tú aplicas metáforas? O sea, ¿por qué Dios utiliza metáforas para hablarnos en los sueños? Porque el mundo espiritual es un lenguaje que no puede ser entendido por los hombres. Y Dios, para revelar un código, o sea, para poner en código cosas que no están para el momento, lo revela de manera espiritual. Usted dirá, ¿por qué si Dios puede darme un sueño profético, me da un sueño espiritual? ¿Por qué si Él puede decirme algo que yo lo entienda, que yo lo escuche, que yo lo asimile, que yo pueda discernirlo? Él me da un sueño que está como guardado, como entrelazado, como con cosas que yo no puedo entender. Es fácil. Hay momentos donde hay una revelación que Dios la tiene guardada para ser manifestada en otro momento. Entonces te están dando el sueño como una anticipación en el espíritu para crear un ambiente de fe, pero no porque lo que te están dando en el sueño está para cumplirse de inmediato. De hecho, tú te das cuenta de esto porque el sueño de José duró años para concretarse, años para que él fuera establecido en gobierno. Casi alrededor de 14, 15 años para él poder gobernar como Dios le había dicho. Aunque luego gobernó muchos años, pero duró muchos años esperando. Fue afligido. Otra cosa que sucede aquí es que en lo que explica el verso es que este sueño viene, y usted tiene que tener eso claro. El sueño no vino para decirle que inmediatamente lo iban a instalar como gobernador. Pero el sueño viene como una revelación de que está a punto de iniciar el proceso que al final lo establecería en palacio. Porque si sus hermanos no lo intentan matar, él no cae al pozo. Y si no cae al pozo y queda vivo, los hermanos no lo pueden vender. Y si los hermanos no lo venden, entonces él no puede llegar a casa de Potifar. Y si en casa de Potifar él no llega, la mujer no lo puede acusar. Cuando la mujer lo acusa, lo llevan a la cárcel, y en la cárcel se encuentra con el copero y con el panadero. Es decir, el primer suceso, que fue el sueño, desencadenó el odio desencadenó la venta lo llevó hasta un lugar estacionario, y de ahí lo mandaron a la cárcel, y de ahí lo trasladaron al propósito. Lo que usted seguro no sabe, y hoy se lo voy a explicar, es que la cárcel en la que estaba José, esas cárceles cuando se construían siempre debajo del palacio. Por eso, aunque José estaba en la cárcel, José estaba en la atmósfera de su propósito. Entonces muchas veces nosotros queremos escaparnos de la atmósfera del propósito, y Dios permite que los sueños vengan y desencadenen un vendaval de cosas hasta llevarnos al lugar en donde Dios nos quiere para hacer lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Por eso, no te molestes si alguien se fue de tu vida, porque si se fue es porque realmente era el propósito de Dios para estacionarte en un lugar correcto. Hay gente literalmente que está en un lugar incorrecto de su asignación. Y para Dios llevarlo al lugar de su asignación, Dios tiene que quitarle cosas de alrededor. Ahora yo quiero hablar de un tema que es bien interesante, y el tema es la ofrenda que provoca los sueños. Uno de las cosas más curiosas que hay en este pasaje es que el funcionamiento no solo del pasaje, sino cómo Dios se le aparecía a los sabios, a los reyes, a la gente de autoridad en la antigüedad, y ellos lo primero que hacían era levantar una ofrenda, era establecer un altar. De hecho, hay algo muy interesante, y es que la Biblia dice que Dios se le aparece a Jacob en una visión nocturna estando en Berseba, y luego se le aparece nuevamente en la noche. Y todas estas apariciones vinieron luego de un sacrificio, luego de levantar un altar. Entonces, usted dirá, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa con esto de las ofrendas? ¿Y qué es lo que eso provoca en el mundo espiritual? Hay un nivel donde la ofrenda, o sea, tu honra, tu nivel de ofrenda activa un nivel de revelación que se abre para tu vida en el mundo espiritual. De hecho, la Biblia dice que literalmente
Gedeón tiene una visitación de un ángel que se le aparece y le dice, yo soy el que ha venido, tú eres un varón esforzado y valiente, y comienza a profetizarle. Y literalmente dice la Biblia que Gedeón le ofrece una ofrenda, le ofrece pan, le ofrece cebada, y dice la Biblia que el ángel toma la ofrenda y desaparece. Más adelante dice que él constituye un ejército. Al final los prueba, solamente quedan 300 hombres. Y dice literalmente, las escrituras dicen que cuando él establece estos hombres, Dios le dice, desciende al campamento de Madián para que tú escuches lo que ellos están hablando. Y cuando él desciende, un compañero le está contando a otro lo que estaba ocurriendo. Literalmente, este se está soñando que había un pan de cebada que venía corriendo, rodando, y golpeó las tiendas de Madián, y fue trastornado todo el ejército. Literalmente, si usted busca los pasajes anteriores, Gedeón, el sueño este tipo está teniendo es lo mismo que Gedeón ofrendó. O sea que hay una ofrenda que provoca consternación a través de los sueños en tus enemigos. Esto usted lo interpretará como entienda, pero dice la Biblia que cuando él ofrece esta ofrenda, literalmente el enemigo soñó que había un pan que venía y golpeaba. Hay un nivel de ofrenda que activa el mundo espiritual en el ámbito de los sueños. Literal, dice la Biblia que era una celebración de Rosh Hashanah o Yom Teruah, como usted le diga. El tema es que dice la Biblia que Salomón sube a Gabaón, y Salomón está en la presencia de Dios y ofreció 1000 ofrendas. Y literalmente ese día Dios se le apareció y le dijo a Salomón, pídeme lo que tú quieras que yo te dé y yo te lo voy a entregar. Hay un nivel en el ámbito de los sueños donde tú tienes la capacidad de establecer situaciones y crear circunstancias en el espíritu de cumplimiento. Una de las cosas que vemos es que Dios le confirma a través de los sueños. Muchas veces Dios va a utilizar los sueños para atraer o confirmarte negocios, para confirmarte emprendimientos, para confirmarte decisiones importantes o para revelarte el destino de una nación. Mire cómo yo interpreto esto. El pan de cebada que él había ofrecido al ángel en 2 días, en el mundo espiritual lo estaba leyendo o digiriendo la ofrenda de Gedeón. Cuando en el mundo espiritual quiso confirmar a Gedeón, lo que hizo fue revelarle al enemigo el nivel de autoridad que había recibido Gedeón por causa de su ofrenda. Hay un nivel en el ámbito de los sueños donde el que sueña tiene que hacer actos proféticos, porque eso va a traer el cumplimiento de los sueños que está soñando, obviamente si son buenos, o la cancelación en defecto si los sueños que está teniendo no están correctos. Ahora mire lo que dice la Biblia acerca de la ofrenda y los sueños. Dice que Jacob ofreció un sacrificio que se llamaba sacrificio de paz o Sebayín, que significa armonía con Dios. Y dice que Jacob sabía que a su familia le tocaba ser exiliada. Y él, con esta revelación en sueño que le fue mostrada, dice la Biblia que él levanta una ofrenda y hace un sacrificio en el altar delante de Dios. Y recibe una palabra y dice que Dios se le revela y le dice, yo soy el Dios de tus padres. Porque el padre de él había sido liberado igualmente por una ofrenda antes. Dios le dice, yo soy el Dios que libertó a tus padres y que estableció una plataforma de libertad para ti. ¿Por qué? Porque en medio de este proceso yo te estoy mostrando el futuro en esta visión nocturna que estás teniendo. Pero antes de ti, tu padre que fue antes de ti, ofrendó, sacrificó para que yo los libertara a ustedes. O sea, hay un nivel donde Dios te puede estar mostrando algo que va a ocurrir con tu hijo en el futuro. Y usted dirá, pastor, ¿y de qué se trata esto? Yo realmente hay principios que sé que funcionan, pero no les puedo explicar cómo funcionan. Usted está soñando que a su hijo le va a pasar algo. En el momento que Dios te da ese sueño, te lo está dando para que tú te levantes en intercesión. Pero también para que tú hagas como hizo Jacob y Abraham, para que tú lleves a tu hijo al altar con una ofrenda
y ore por su destino. La Biblia dice literalmente que esta ofrenda, Dios se le aparece y le dice: por causa del sacrificio de Abraham tu padre, yo te estoy visitando hoy y te voy a dar libertad a ti y a tus hijos. Y usted sabe dónde se cumple esta palabra, en que dice el libro de Éxodo capítulo 3, que Dios escuchó la voz del pueblo y dijo: me acordé del pacto que hice, con Abraham, y por eso voy a libertar a sus hijos. Es decir, al final, la respuesta por causa de un mal sueño o de un sueño que no auguraba cosas buenas, cuando Jacob se levanta y establece esta ofrenda en el altar, él recibe una palabra, y años más tarde, 130, 140 años más adelante, el pueblo recibe la recompensa por causa de este acto profético. La Biblia dice literalmente que la ofrenda de Gedeón se tomó como un acto de revelación. Es decir, tu ofrenda no es que tú vas a manipular a Dios con tu ofrenda. Cuando tú sueñas, tú lo que estás haciendo es que con la ofrenda estás revelando tu corazón de adorador. Lo que Dios mira no es ni siquiera el tamaño de lo que tú ofrendaste. Lo que Dios mira es el corazón y la intención de lo que tú estás poniendo sobre el altar para cancelar cualquier movimiento que se esté dando en el mundo espiritual. Una de las cosas por las que a la gente no le gusta, y a mí no me gusta hablar de ofrenda, es porque se ha manipulado mucho. Y la gente te dice después de esta enseñanza: siémbrame, ofréndame y dame. No, este no es el caso de esta clase. El caso de esta lección es que tú entiendas que hay un principio espiritual donde tú puedes romper con cosas que quieren establecerse en tu familia. La Biblia dice que David pecó, dice literalmente que pecó, y Dios comenzó a destruir el pueblo porque él lo censó. Y dice que David se levanta y dice: yo no voy a dar sacrificio a Dios que no me cueste. Y va al altar, ofrece un sacrificio, compra la era de Ornán, y el mal se detuvo. Porque la Biblia dice que escudo es la ciencia y escudo es el dinero. Y que el dinero sirve para todo, dice los proverbios. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? Que hay un nivel espiritual de honra. Que cuando tú tienes un sueño, que tú sabes que es un sueño, que te están avisando, que se quiere establecer, tú vas al altar y dices: Señor, tú eres el dueño de todas las cosas, el dueño del destino. Yo te adoro, con esta ofrenda te adoro. Con esta ofrenda que estoy poniendo sobre el altar, yo traigo sacrificio. Y cuando eso ocurre en el mundo espiritual, es como si estuvieras cancelando. Porque hay sueños que Dios te lo da, porque hay ticunes que se acumularon, hay facturas que están ahí, que tienen que ser pagadas. ¿Qué pasa? Que Dios, como hay facturas que tú tienes que pagar, que tienes que resarcir, Dios te está mostrando en el sueño para que tú puedas resarcir el pecado. Ay. Gedeón y Daniel, ambos, cuando recibieron la revelación en los sueños, dice literalmente que adoraron. Esto implica que una de las cosas que tenemos que tener dentro del ámbito de nuestro sueño, de la interpretación, es la adoración. La adoración te va a traer interpretación y te va a revelar el corazón de Dios cuando tú estés adorando. Estos hombres capturaban el corazón de Dios, una revelación del cielo, y cuando lo hacían, ellos simplemente adoraban y se postraban en un nivel de reconocimiento y gratitud delante del Dios sabio que revela lo que Él quiere revelar a sus hijos. Entonces Dios quiere traerte no solamente que tú desarrolles una cultura de honra, sino que también tú reveles o tú manifiestes el corazón de un adorador. Lo último es la visitación que tuvo Salomón. Salomón ofreció 1000 ofrendas. Y dice la Biblia que esos 1000 chales, Dios se le apareció en un sueño y le impartió un don, una gracia. Y fue la palabra de sabiduría. Entonces, nuestras finanzas, nuestras ofrendas tienen que ver con el mundo espiritual y pueden revelar una activación más alta de los dones y del llamado de Dios en nuestras vidas. Dios, después de esta ofrenda, le puso a Salomón un cheque en blanco en las manos y le dijo: pídeme lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque el nivel de ofrenda que tú emitiste en este altar es un nivel que nadie había emitido antes. Su papá era el que más había ofrendado, y creo que había ofrendado
como máximo 30, 34, algo así, o 134. Pero dice que Salomón ofreció mil ofrendas en el altar. Y Dios se les reveló y le dijo, pídeme lo que tú quieras. Y dice que se les reveló en un sueño. Y aquí quiero pararme un momento. Hay una revelación aquí que yo creo que usted alcance y tome y capture. Y esta revelación es la siguiente. Dios te puede transferir dones a través de los sueños. Hay gente que ha recibido dones en tiempo de búsqueda, después de ayuno. Pero hay un nivel espiritual que es el nivel de los sueños, donde tú puedes recibir dones, impartición de dones en los sueños. Hay gente que se ha soñado hablando en lengua y se despierta hablando en lengua. Porque usted recibió el don en el sueño, recibió el don durmiendo. Porque en el mundo espiritual es como un campo que se abre, donde tú puedes recibir de parte de Dios. Tu copa está abierta para recibir en el espíritu. Entonces Dios quiere ungirte y llevarte a cosas mayores y a cosas más altas en el espíritu. Pero para hacerlo, Dios va a demandar de tu corazón un nivel de honra y va a demandar de tu corazón que estés listo para recibir. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Te pido que tú levantes esa cultura de honra en nuestras vidas como soñadores, como videntes del reino. Señor, enséñanos a descubrir las metáforas que están detrás de cosas que hacemos. Señor, en la ofrenda de Gedeón representaba honra en el altar. La ofrenda de Salomón activó sabiduría. Señor, permite que nuestras ofrendas, nuestras finanzas contribuyan a nuestros dones como soñadores. Señor, que podamos aprender en el espíritu a romper con la miseria espiritual y financiera también. Espíritu Santo, que se active un espíritu de entendimiento como el que vino sobre Gedeón y sobre Salomón, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos pronto en una nueva clase de su escuela de sueños e interpretación. Shalom.